estaban seguros, estaban descansando en Dios. Oye, te llevan al horno, ya lo calentaron más. Ellos estaban tranquilos. Y te habla de esa manera, de esa certeza, de esa confianza, de esa seguridad. Hipóstasis, soporte, asegurados, seguros, confiados. De dos palabras, jupó, bajo de lugar o sujeto, y istemi, que significa que ellos permanecían, perseveraban, se quedaban, decidían y se establecían. Es decir, que no salían corriendo. Hubo algunos que sí, el temor, y vemos a Elías en el temor por Jezabel, pero también tuvo momentos hermosos de fe donde no corrió, al contrario, se dio a conocer, se mostró al rey Acaz, y otros muchos se quedaron tranquilos, permanecían. Y cuando vemos esta calidad de fe, por ejemplo, vamos a Daniel. Daniel, verso 15, capítulo 3, verso 15. Daniel, en la mañana vi que estaba parpadeando, no sé si está igual ahorita la pantalla. Sí, sigue igual. Bien, entonces abran su Biblia, por favor, Daniel 3:15. Abran sus Biblias. Dice la palabra: ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis, ¿y qué más? Y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Qué Dios habrá? ¿Qué Dios existe que los libre de mis manos? Y es ahí donde entraba la fe, se encendía la fe. Tengo la confianza en Dios, tengo la veracidad de que Dios existe, tengo esa certeza de que Él es real, tengo esa convicción de que no estoy solo. Sé que Él tiene el control de las cosas, que nada pasa sin su voluntad, y creo que ellos se apoyaban, y la fe era eso, descansar en Dios. Sé quién es Dios y quiero estar tranquilo, y ellos se mantenían tranquilos, porque mientras uno les amenazaba sobre habrá Dios que los libre, ellos descansaban en el verdadero Dios. Ellos se sentían seguros. Me imagino la ira de este rey Nabucodonosor, el enojo, él así haciendo faramayas, creyéndose un dios en ese tiempo, mandando a hacer una estatua y un horno. Y me encanta eso, y estoy por abrir una serie en relación a los frutos del Espíritu. Y va a estar interesante, y me encanta lo que observo en ellos. Una templanza. No los deslumbró, no los apesadumbró, no los estremeció, no los hizo titubear. ¿Por qué? Porque ellos descansaban en Dios. Y esa confianza, miren el verso que sigue. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario. Pero pues, ¿cómo?
No es necesario. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. No es necesario. Es más, ¿sabes algo? No es necesario. Y había una razón de ser, porque ellos ya tenían un Dios en el que realmente creían y confiaban y estaban con una fe de alguna manera inquebrantable, nada los hacía titubear, una convicción muy firme. ¿Sabes qué? No es necesario. Que te respondamos sobre este asunto. Verso 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Puede librarnos. ¿De verdad? Hermano, ¿usted cree de verdad que Dios, su Dios, puede librarnos de lo que lo está atravesando hoy? ¿Crees que Dios te puede ayudar? ¿Crees que Dios te puede restaurar? ¿Crees que Dios te puede sanar? ¿Crees realmente en ese Dios? No, no era cualquier asunto. Usted y un servidor que hubiéramos hecho, de pronto observamos todo el mundo adorando la estatua y únicamente tres personajes. Analícenlo. Sabes que ahí está el horno, sabes que está ardiendo. Y ya cuando nos trasladamos realmente a lo que dice la Biblia y nos proyectamos realmente, muchos de nosotros realmente estuviéramos adorando ahí, arrodillados adorando a Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos más enfocados en la vida que en Dios. Y ellos tenían una convicción enorme. Imagínense, ¿cómo es que la fe lo llevaba a no tener incluso en sus mentes su propia vida como algo tan valioso? Por encima de su vida, lo más valioso era su fe en Dios. No solo puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. ¡Qué convicción! ¡Qué convicción, hermanos! Y eso es lo que enseña en relación a la fe, cómo estaban persuadidos por Dios, cómo tenían esta confianza en Dios y cómo se mantenían en Dios. Porque usted puede decir que es una persona de fe y confía en el Señor, y cuando hay problemas fuertes, es ahí donde es probada nuestra fe. Es ahí donde se revela realmente si creemos en Dios o no creemos en Dios. Porque mientras las cosas están bien, todos decimos creemos en Dios. Pero cuando las cosas cambian y es probada nuestra fe, es ahí donde realmente se palpa quién le cree a Dios, como lo dice Hebreos 11:1. En el verso 18, y si no, ahí está. A ver, Dios me puede librar, claro. Y si no lo hace, no es porque no pueda, es porque también puede y es soberano y es dueño de todas las cosas, y Él puede hacer y deshacer como Él quiere, y si no quiere librarme del horno, pues Él sabe. Y si no, y fíjense la magnitud, hermanos, la magnitud. Fueron llevados al horno. Ellos no fueron librados del horno. ¿De qué fueron librados? Porque sí cayeron al horno. Sí estuvieron en el horno. Y eso habla de que hasta en el último momento le fueron fieles a Dios. Le fueron leales a Dios. Le correspondieron a Dios. Cuando ves esta calidad de fe,
¿Cómo creen que sintió Dios? Porque vemos a un Dios que se entristece, vemos a un Dios que también le duele en el corazón cuando hay pecado. Pero ¿cómo creen que se sintió cuando estos personajes prefirieron entregar sus vidas antes que negar su fe? ¿Cómo creen que se puso Dios? También se alegra, se pone contento. Imagínense a Dios la sonrisota, la hermosura que Dios observó. Porque sí cayeron al horno. Pero Dios los libró de aquello que los iba a dejar polvo. Porque ni carbón, porque lo habían calentado 7 veces más de lo normal. ¿Estarías dispuesto así? Esa es la fe de la que habla Hebreos. Eran persuadidos, tenían convicción de la veracidad de Dios. Él puede librarnos y si no los libra, pues, se mantuvieron fieles y leales a su Dios. Después la fe, la certeza. Descansaban en lo que Dios les permitía en la vida. ¿Descansas en eso? Ellos tenían esa confianza. Y me gustó la palabra certeza de istemi, que significa permanecía. Permanece ahí. A veces nosotros con cosas pequeñitas, ya no permanecemos en las cosas de Dios como a Dios le agrada. También significa perseverar. Con poco ya voy a dejar las cosas de Dios, ya no voy a servir, ya no voy a echarle ganas, ya es lo mismo, es lo de siempre. Ellos perseveraban, se quedaban, decidían por Dios y ahí se fincaban. Qué bonito cuando la fe permanece en Dios. Pero no siempre sucede eso. Lo contrario a permanecer es que tendemos a cambiar, tendemos a reaccionar de otra manera en la que a Dios no le agrada, tomamos decisiones contrarias a su voluntad y no permanecemos del todo en la fe del Señor. Abusamos de la gracia de Dios. Así que es pues la fe. Volviendo a Daniel 3, en verso 18. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y este es un ejemplo de fe. Un ejemplo de fe. Cómo permanecían confiados plenamente en el Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Estaban confiados y saben, espera de una palabra griega, el piso, de otra que se deriva de él, que significa esperar con anhelo y por lo general con placer, con expectación, contentos. A veces no encontramos gente muy contenta, muy satisfecha. Por eso el Señor vemos que se agrada el pueblo cuando algo no les parecía, cuando algo no se les daba, empezaban a murmurar, empezaban a señalar, empezaban a codiciar y otras cosas. Y Dios se molestaba porque a Dios le gusta que su pueblo viva por fe. Esperar con anhelo, con placer, con alegría a tu Dios y a las promesas que Él te ha dado. Así que en relación a la fe vemos que muchos personajes
realmente confiaron y descansaron plenamente en Dios. Imagínense, ahí nosotros estuviéramos, no, yo sí me agacho, mi vida, me van a quemar. ¿A poco sí dejarías en una situación así que te quemen? No es cualquier cosa. Por eso Hebreos 11:1 habla de esos personajes de la fe que tenían una convicción, una certeza, un convencimiento de su Dios. ¿Estás convencido realmente que Dios existe? ¿Tienes la veracidad? ¿Confías plenamente en Él? ¿Te acercas a Él? ¿Hablas con Él? ¿Dialogas con Él? ¿Le esperas a Él? Ellos lo hacían. Y es lo que dijeron estos personajes. Dios nos librará y si no sepas, oh rey, que no te adoraremos. Porque ellos estaban esperando en Dios. Vamos por favor a Hebreos 11:8. Así que en ese contexto, la fe, vemos otro personaje. Y este personaje es Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y la palabra obedecer, de una palabra griega, supakou, que significa oír bajo subordinación. Escuchar con atención, prestar atención y obedecer. Y aquí vemos a Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció, prestó atención. ¿A quién? Aquel que le estaba llamando. ¿Qué implica obedecer? Y me llama la atención, ¿sabes? Abraham no había experimentado del todo así un llamado por Dios. Según la cronología tradicional, Abraham tenía aproximadamente 58 años cuando Noé murió. Quien sí tenía la experiencia de haber visto el poder de Dios con el diluvio y por otras muchas cosas que sucedieron era Noé. Pero Abraham fue llamado y ciertamente conocía por lo que le contaban, por lo que le decían, en este caso la descendencia de Noé, pero no había experimentado el poder de Dios. Noé vivió unos 350 años después del diluvio. Y Sem, hijo de Noé, sobrevivió a Noé, naciendo Abraham en el linaje de Sem, lo que significa que Noé vivió lo suficiente para poder ver el nacimiento de su tataranieto Abraham. Pero no había experimentado las obras poderosas de Dios. ¿Qué implicaba obedecer a Dios? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Por lo que alguien le había platicado, por lo que alguien le había contado, por lo que alguien dijo de lo que había sucedido. Y ahí vemos a Dios hablándole a Abraham para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde que iba. La palabra saber aquí significa del griego fijar la mente sobre. Es decir que analizando este texto salió sin saber a dónde iba. Es decir que Dios no le dio detalles de la tierra. Te pones a preguntar, ¿por qué no le dio detalles? Lo iba a enseñar a vivir por fe. Es decir, que no le da detalles. Él no fijó la mente de Abraham en la tierra. Abraham no comprendía realmente cómo era la tierra, no conocía cómo era la tierra, simplemente salió porque Dios le llamó. Y desde que lo llama y lo empieza a enseñar a vivir por fe. Si usted tuviera de pronto un lugar donde sabría que le va a ir bien,
y tuviera como propuesta en otro lugar que no le iría tan bien, humanamente usted elige por el lado que usted considera que le va a ir mejor. En el caso de Abraham no tenía un programa, no tenía algo en adelante que le dijera, mira, en Canaán está esto, en Canaán está aquello, no tenía eso. Desde que Dios lo llama a vivir por fe, y así empieza el llamado de Dios hacia Abraham, llevándolo donde Abraham no sabía. No conocía el programa de actividades. Si alguno de ustedes supiera que en tal fecha van a suceder ciertas cosas, créanme, nosotros humanamente buscaríamos la manera de cambiar de dirección, cambiar el programa de actividades. ¿Por qué? Porque generalmente tendemos a guiarnos por la vista, por lo que oímos. Si usted supiera a qué edad va, por ejemplo, a morir, de entrada ya no estaría del todo contento. Su mente la fijaría en esa fecha y dejaría de vivir, dejaría de existir aún viviendo, porque estaría ahí. Por lo que vemos que en la vida de Abraham, Dios no permite que su mente la fije en la tierra, no le da detalles y lo enseña y lo encamina como un padre a vivir por fe. Vamos por favor a Génesis 12:1. ¿Cómo es el comienzo de un hombre llamado a vivir por fe? ¿Cómo es el comienzo de un hombre llamado a vivir por fe? Capítulo 12, verso 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Primero que nada, vemos a Dios aquí hablándole, dice, vete de tu tierra, tierra del hebreo, Eretz, que significa campo, mundo, nación, país, región, territorio. No era sencillo, no era muy fácil. ¿Sabes qué? Le dice Dios, vete. ¿Qué tenía Abraham en su tierra, por ejemplo? Tenía una vida, ahí había vivido, había pasado su niñez, ahí había crecido, tenía amistades, tenía conocidos, tenía trabajo, tenía donde vivir, tenía un lugar de descanso, tenía muchas cosas. Y Dios le dice, vete de tu tierra. Y ahí empieza el llamado de Abraham. Sacándolo de su área, en parte de confort, donde él se encontraba, y llevándolo a un lugar que Abraham no conocía. ¿Será sencillo esto? No es sencillo. Si nada más cuando cambias de un lugar de trabajo y te vas a otra ciudad o otro lugar, no sabes, tienes hasta cierto punto cierto temor, cierto miedo, cómo te va a ir, cómo te van a tratar, y muchas cosas pasan. ¿Qué sucederá? ¿Qué acontecerá? Abraham empieza a obedecer, dejando su tierra, dejando aquel lugar donde él creció, donde habitó por muchos años, y Dios le llama, y no debió haber sido nada sencillo. ¿Tú cambiarías así como si Dios te llamara de ruta, si Dios te llama? Que te dijera Dios, ¿sabes qué? Tienes que dejar esto. No es sencillo. Pero le creyó a Dios. Abraham dejó su tierra. Cuando Dios te llama, te manda a dejar algo. Este año te está llamando a dejar algo por la fe. Probablemente te estás aferrando a algo, probablemente te está siendo
ya te acomodaste en algo y Dios te está llamando, sal, 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 y te quieres aferrar porque tienes miedo, porque el qué va a pasar, el qué va a suceder, te está llamando a que te operen y tú sigues teniendo miedo, porque qué tal si ahí me quedo, y te está llamando a hacer un cambio en la vida. Te está llamando Dios en algo. Dios nos llama a dejar algo. En el caso, vete de tu tierra. Número 2, aquí dice, de tu parentela. No solo tenía que alejarse de ese lugar, sino que tenía que dejar a los parientes, su linaje, a la familia. Ya está Nacor, y ahí está la familia. Y no debió haber sido sencillo. ¿Y a dónde vas, Abraham? Pues no sé, Dios me está llamando. Pero si aquí tienes todas las cosas, Dios me está llamando. Pero si ahí estás cómodo, Dios me está llamando. Deja tu parentela. Imagínense las luchas que generalmente hay. En tiempo de enfermedad, las personas más cercanas son la familia. Cuando algo sucede, cuando algo requieres, por ejemplo, que a veces no tienes para comprar algo, vas con la familia, oye, hermano o mano, como le digas, préstame, mira que tengo una necesidad. Bueno, Abraham, esa ayuda que generalmente sucede, porque sucede. A lo mejor tienes por ahí a un padre que te apoya, que te ayuda, a una mamá que está pendiente de vez en cuando, a un tío que de alguna manera pues sientes el apoyo. En el caso de Abraham, iba a dejar a su parentela. Así que no es así, no era muy sencillo. Dejar a la familia. Oye, ¿y quién te va a cuidar, Abraham? Si te vas allá, aquí está tu familia. ¿Quién te va a apoyar? Dios me está llamando. Oye, Abraham, ¿de qué vas a vivir? Allá es un desierto. Dios me está llamando. Así que no era sencillo. ¿Por qué iba a vivir como extranjero? Y vaya que él tenía y dependía completamente de Dios. Vamos a Génesis 14 y miren la belleza con la que llega allá a Canaán y miren cómo vive él. Génesis 14, 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. 22. Respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra. 23. Que desde un hilo hasta una correa de calzado, ¿qué dice? Nada, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Nada. Para que no digas yo enriquecí a Abraham. Y ahí habla de lo que ya Abraham había aprendido a depender de Dios. Si de pronto te quedas solo en la vida, dependerías de Dios. A veces tenemos muchos lazos que de alguna manera vamos sobrellevando la vida porque alguien nos está apoyando, alivianando. Pero si arrancara el Señor toda esa familia y te quedaras solo, vivirías plenamente confiado de que Dios te va a cuidar, te va a proveer, te va a sostener. Abraham lo aprendió. Aprendió a depender plenamente de su Dios. Tan es así que cuando fue a rescatar y hubo guerra, dice que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Para que no diga, yo enriquecí a Abraham. 24, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. Aner, Escol y Manre, los cuales tomaron su parte. Deja tu tierra y tu parentela.
un hombre llamado a obedecer y a empezar a vivir por fe. Número 3, volviendo a Génesis 12:1. Y eso es importante que sepas y que lo conozcas, porque imagínate, hermano, si en un momento dado te quedas sin trabajo, si en un momento dado sucede algo en tu negocio y te quedas aparentemente sin nada, créanme, a veces sí nos derrumbamos. Descansemos en Dios. Cuando ya tienes algo seguro, cuando ya tienes algo que sabes que cada semana lo vas a obtener, lo vas a tener, pero imagínate que de repente ya no hay, ya no lo hay, o surge algo. ¿Cómo le hacemos? ¿En qué te vas a apoyar? Verso 1 dice: vete de tu tierra y de tu parentela. También tenía que alejarse de aquella amistad, de aquel amigo, de aquella ayuda, de aquel lugar donde había nacido. Y aún le añade Dios: y de la casa de tu padre. Oh, Señor, déjame llevar a mi hermano para que ayude por allá. No, de la casa de tu padre. La casa de tu padre. Tenía que alejarse de él. Tenía que vivir a solas. Enseña a tus hijos a depender plenamente de Dios. Imagínate, enséñalo más que nada a vivir por fe, para que cuando el día que no te tenga, él siga confiado plenamente en el Señor, que aunque quizá no va a estar en la misma tierra, ni va a tener los parientes que tú tuviste, ni va a tener, incluso te va a tener a ti como padre, a lo menos él va a decir: yo dependo del Señor. Enséñalo a vivir por fe, enséñalo a confiar en Dios, enséñalo a descansar en Dios. No los hagas dependientes de ti, no les des a entender que contigo van a estar seguros. Nada es seguro. En algún momento puedes dejar de existir y se les va a ir la seguridad que tú aparentemente les decías tener. Que ellos se sientan seguros, que ellos se sientan confiados, que ellos se sientan con la certeza de que tienen un Dios. Enséñalos a vivir por fe. Enséñalos a que un día no tienen que depender de un padre. No te vayas, hijo, aquí quédate. Igual, la casa va a ser tuya. Y hacen jóvenes tan dependientes de ustedes que no saben hacer algo. Lo que lograste fueron tus sueños. Ellos tienen que lograr sus sueños dependiendo de Dios. Confiando en Dios, abriéndose camino con la ayuda de Dios, siendo bendecidos por Dios. Y si en algún momento les honras, que sea una ayuda, pero no los hagas dependientes de ti. Observa lo que hace Dios con Abraham. Lo enseña a vivir por fe. Por eso vemos tantos jóvenes que no quieren salirse de una casa, tienen 20, 25, 30 años, porque no saben vivir por fe, no saben confiar en el Señor, tienen miedo en salir a buscar un trabajo, tienen miedo incluso ya para otras cosas. Y de la casa de tu padre, que confíen en el Señor, que tengan esa confianza, esa veracidad. Imagínense, hermanos, me gusta lo que pasa en Sadrach, Mesach y Abednego, me gusta lo que pasa en José, me gusta lo que pasa en Daniel. Eran jóvenes, 17 años, y estando en tierras extranjeras, ojo aquí, y los cuadros se vuelven a repetir. Estaban lejos de su tierra, lejos de su parentela,
lejos de su padre y madre, en tierras que no conocían, y allá donde estaban solos, no tenían a un papá. Y allá, ¿saben lo único que necesitaban? Era la fe en el Señor. Amén. La fe. ¿Quién de ustedes o qué padre, por ejemplo, aunque hubiese estado ahí con Sadrach, Mesach y Abednego, quién podía librarlos del horno de fuego? ¿Quién podría humanamente librar a Daniel del horno, del foso de los leones? Lo mejor que puedes hacer como padre es enseñar a tus hijos a depender de Dios, para que cuando un día salgan, sepa que hay un Dios que está con ellos. Ahí vemos a un José, lo mismo, hermanos, en otra tierra, lejos de su parentela, lejos de su padre, y defendiéndose la vida. ¿Y saben por qué? Porque tenía fe en el Señor, confiaba en el Señor, amaba al Señor y bajo eso se dirigía. Incluso puedes darle a tus hijos estudios, puedes darle conocimiento y puedes darles muchas cosas humanas. Pero si no confían en el Señor, eso, aquello que les ayudaste, se pueden derribar. Si no les sembraste, no les enseñaste a vivir por fe, un día van a regresar con el morralito atrás y decir, papá. Van a regresar. Enséñalos. ¿Sabes qué? Mira, vamos a confiar en Dios, vamos a orarle a Dios, ponte a orar con ellos, háblales de la Biblia, muéstrales cómo Dios te contesta a ti, que ellos palpen estas cosas y que ellos un día recuerden cuando yo estaba niño, hubo una situación en mi casa y mi mamá y mi papá confiaron en el Señor y Dios les respondió, y así siémbrales que crean, que crezcan en la fe. En esa convicción y de la casa de tu padre. Número 4, a la tierra que te mostraré. A la tierra que te mostraré. Abraham se dirigió a una tierra que no conocía. Abraham se dirigió a una tierra que Dios no le descubrió, que Dios no le enseñó, que Dios no le dio a conocer, simplemente lo llamó. Y eso lo vemos en Hebreos 11:8, por favor. Hebreos 11:8. Si usted cree que vivir por fe es tener a la mesa todos los planes, tener fe es vivir con algunas cosas que ya, pues ya está seguro. No, eso no es tener fe. Cuando ya sabes que cómo lograr las cosas humanamente, eso no es tener fe, es tener una capacidad, inteligencia, hazaña para hacer las cosas. Pero fe va más allá. Y salió sin saber a dónde qué. Sin salir. No me lo descubrió el Señor. Mamá, y si no sé cómo te vaya a ir. Pero encomiéndate al Señor y sal confiando en Él. Sal confiando en Él. Es que ¿cómo me va a ir, pastor? Si le pongo un negocio. Aviéntese, confía en el Señor. No sé cómo te va a ir, Dios sí lo sabe. Y si estudio otra carrera, ¿cómo? Y si repruebo, confía en Dios. Y salió sin saber a dónde iba. Y a veces existen ciertos temores. Si no iniciamos, si no practicamos la fe, muchas veces por temor o miedo. Mas sin embargo, Abraham salió de su área de confort, de donde estaba, y empezó
a caminar, a dar pasitos de fe cuando Dios lo llamó. Habrá cosas en la vida que no sabes. Habrá cosas que no sabes qué va a acontecer en un hospital, qué va a acontecer en tu familia, qué va a acontecer con tus hijos, no lo sabes. Y no tienes que saberlo todo. Si supiéramos todo, entonces ya no viviríamos por fe. No tienes que saber todo. Lo que sí tienes es que confiar en el Señor. Amén. Confía en Dios, créele a Dios y sigue adelante. 4 cosas que observamos aquí. Abraham, un hombre llamado a vivir por fe, se apartó de su tierra, se apartó de su parentela, se apartó de la casa de su padre y se dirigió a una tierra que no conocía. Como que es el campo que vemos en la Biblia cuando ves una persona que realmente está viviendo por fe, está confiando plenamente en el Señor. Vive de lo que Dios le otorga, vive de lo que Dios le da, vive de lo que Dios le suministra. Empieza a dar pasitos de fe. Así que vamos a seguir hablando de fe. Abraham, un hombre llamado a vivir por fe. Vamos a orar.